Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, perfecto, gracias. Bien, vamos a ir arrancando con el teórico de hoy. El teórico de hoy va a hacer referencia un poco a algunos conceptos que nos llevan a pensar en qué consiste una nutrición adecuada, en qué consiste una buena nutrición. Vamos a abordar algunos conceptos que nos van a ayudar a entender esta situación. Vamos a ver algunas estrategias que por ahí, o digamos, algunos parámetros que por ahí podemos usar para de alguna manera reconocer el estado nutricional de una persona y empezar, por lo menos, primero de una manera muy general a entender cómo se genera un adecuado estado nutricional, cómo se maneja este tema del peso corporal, cómo lo podemos mantener, cómo podemos bajar de peso, en qué situaciones el peso corporal puede aumentar, ¿sí? Cuestiones que nos van a llevar también a entender algunos teóricos que vamos a desarrollar la semana que viene, donde ahí sí vamos a dar una explicación un poco más específica de, sobre todo, por qué se produce la obesidad, que es una de las patologías más frecuentes relacionadas a un poco el estado nutricional, o por lo menos es la patología que prevalece en nuestra población y es la causa de la mayor parte de las enfermedades crónicas que después terminamos observando, ¿sí? Bueno, yo voy a compartir pantalla. Un segundito voy a conectar mi computadora porque se me está terminando la batería. Ya arranco. Un segundito. Bien, ahí estamos. Voy a compartir el PowerPoint con ustedes. Les pido un segundo. Ahí está. Bueno, ahí estoy compartiendo el Power. Bueno, les decía, como pueden ver, la primera imagen nos habla de una nutrición normal, plantea desarrollar conceptos generales y es lo que vamos a comenzar a hacer, y ya después lo que vamos a ir desarrollando es un poco conceptos que nos hagan entender cómo mantenemos un peso corporal estable, ¿sí? Qué parámetros afectan a una buena alimentación, ¿sí? Que es un poco lo que tengo planteado para el resto de la clase. Vamos a empezar por una primera definición.
vamos a definir qué es la nutrición. Vamos a decir que la nutrición son todos los requerimientos y cuantitativos de la dieta que nosotros consumimos para conservar la salud, ¿sí? Y como requerimientos cuantitativos, acá usted ya les está dando una idea de que la ingesta de nutrientes no se puede dar de cualquier modo. Existen, y ya lo van a aprender hoy, estándares que nos indican las cantidades de nutrientes que se deben incorporar para conservar o tener un buen estado de salud, y en el caso del componente cualitativo, bueno, hay determinados tipos de nutrientes que tienen que estar presentes en nuestra dieta para que ese estado de salud se pueda conservar. Además, acá incorporamos otra palabra, que es la palabra dieta. ¿Qué es la dieta? Es el hábito de consumo de alimentos que nosotros tenemos. Esa es nuestra dieta. Y digo hábito porque no todos llevamos adelante la misma dieta. Hay personas, generalmente las dietas son hábitos que nosotros traemos desde nuestra herencia, o sea, lo que normalmente se consume en la familia, la forma, las comidas, el tipo de alimentos que se consumen, es lo que después nosotros seguimos consumiendo a lo largo de la vida. Sin embargo, no siempre esto es así, porque a veces traemos un hábito alimentario hasta una cierta edad y por algunas cuestiones de salud o porque nos interesan algunas otras opciones, hacemos cambios y comenzamos a consumir otro tipo de dieta diferente al que por ahí traemos de parte de nuestra familia, ¿sí? Por eso vamos a hablar de la dieta como lo que acostumbramos comer. Hay personas que tienen una dieta vegetariana, otros que son anovolácticos, hay veganos, y ahí puedo seguir incursionando en un montón de nuevas tendencias, en un montón de nuevas dietas que están empezando a surgir, y en general todo esto es en pro de conservar la salud o mejorar el estado de salud, ¿sí? Sin embargo, siempre tengo que tener en cuenta que para tener una buena nutrición, no vale solamente la última dieta que salió en el mercado y que está de moda, sino que tengo que cumplir a través de esa dieta con los requerimientos cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Yo sé que por ahí consideran saludable el consumo de tal o cual alimento y no tal otro, pero bueno, siempre prever que en esa dieta que consumamos estén consideradas cualitativa y cuantitativamente lo que yo necesito para conservar la salud. Ustedes se van a preguntar, bueno, ¿qué es lo que necesito? De eso vamos a hablar la clase de hoy. Y asociado a este concepto de nutrición, indudablemente aparece el concepto de estado nutricional. El concepto de estado nutricional, que justamente, ¿qué es el estado nutricional? Es un reflejo de cómo yo cumplo mis necesidades fisiológicas de nutrientes para justamente conservar mi estado de salud. Yo voy a tener un buen estado nutricional si cumplo con todas mis necesidades y cuantitativas de nutrientes. Puedo tener un estado nutricional, digamos, un subestado nutricional, y puedo tener, por ejemplo, una desnutrición calórico-proteica, o simplemente puedo tener una anemia porque me falta algún tipo de nutriente en particular o más de uno en mi dieta. Y podemos tener un estado de sobrenutrición, ¿sí? Que el más frecuente es la obesidad. Sin embargo, no es el único, porque puedo tener una sobrenutrición y puedo tener una hipercolesterolemia, porque tengo un exceso de consumo de colesterol en los alimentos que consumo con la dieta. Entonces, acá hay que ser muy precisos, y generalmente cuando nosotros queremos conocer el estado nutricional de una persona, vamos a usar un montón de elementos que tenemos a mano para que
de alguna manera podamos conocer cómo se encuentra ese estado nutricional, ¿sí? Bien, y de la mano de todo esto viene una definición más, que es un poco lo que vamos a trabajar en la primera parte de la clase, y es el tema de los nutrientes, que van a ser los nutrientes para nosotros. Y bueno, podemos dar como definición de nutrientes todas aquellas sustancias, elementos o compuestos químicos que necesita un ser vivo para su metabolismo. Y digo un ser vivo porque los nutrientes son fundamentales para la vida. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué? Para el metabolismo. ¿Y qué significa metabolismo? Para hacer catabolismo y a partir de ellos obtener ATP, o hacer anabolismo y formar las biomoléculas necesarias para ese ser vivo, ¿sí? Entonces, los nutrientes los necesitamos para eso. Nosotros hasta ahora en general lo fuimos viendo. ¿Por qué? Porque vimos que usábamos glucosa y la oxidábamos como fuente de energía o la almacenábamos para usarla en ayuno. En el caso de los aminoácidos podíamos oxidarlos siempre que los teníamos en exceso. Sin embargo, el principal destino normalmente de los aminoácidos era constituir proteínas para las estructuras celulares. Pero bueno, así como nos pasa a nosotros, les pasan a todos los seres vivos. Lo que nos va a cambiar es cuál es el tipo de nutriente que usa cada ser vivo. En el caso de las plantas, indudablemente los nutrientes van a ser el agua, el dióxido de carbono, algunos minerales, ¿sí? Sin embargo, en el caso de nosotros, que somos organismos heterótrofos y normalmente usamos nutrientes orgánicos que han fabricado los autótrofos, como las plantas, vamos a necesitar como nutrientes un poco más de variedad de sustancias. Bueno, ¿cuáles van a ser nutrientes para nosotros? Las proteínas van a ser nutrientes, los glúcidos van a ser nutrientes, los lípidos van a ser nutrientes, las vitaminas y minerales y también el agua, ¿sí? A ver, estos son nutrientes ¿por qué? Son nutrientes porque nuestro cuerpo los necesita para el metabolismo, para hacer anabolismo o para hacer catabolismo. Ustedes me van a decir, pero ¿y las vitaminas y minerales en qué punto las vamos a incluir? Recuerden que vitaminas y minerales eran necesarias como cofactores enzimáticos. Si nosotros no tenemos vitaminas y minerales, nuestras reacciones químicas indudablemente van a ser más lentas, ¿sí? Y bueno, eso de alguna manera va a afectar el metabolismo celular. En el caso del agua, recuerden que la mayor parte de los procesos catabólicos son procesos que se producen por hidrólisis. Las reacciones de hidrólisis son reacciones químicas que involucran a la molécula de agua como intermediario en ese proceso. ¿Está? Bueno, por lo tanto, cerrando un poquito el concepto o definición de nutriente, van a ser compuestos orgánicos o inorgánicos presentes en los alimentos y que pueden ser utilizados por nuestro cuerpo para una gran variedad de procesos. Ahí yo les nombré: generar energía. Cuando digo formar células, implicaría formar estructuras celulares como proteínas, ácidos nucleicos, membranas celulares, ¿sí? O regular las funciones del organismo, y en el caso de regular las funciones del organismo, acá encontraríamos a las vitaminas y minerales que actuarían como cofactores enzimáticos, ¿sí? Bueno, puedo comer lo que a mí se me antoje y con eso estoy tranquila con el hecho de que estoy cumpliendo cualitativa y cuantitativamente mis requerimientos de nutrientes, y obviamente no. Existe algo que se llama la ingesta diaria recomendada, y como su nombre lo dice, es un valor estimativo, un número, que nos va a dar la cantidad de cada nutriente que se requiere para cubrir las necesidades básicas en el 95% de la población. ¿Por qué no en el 100%?
porque tomamos en cuenta en que no todos tienen la misma capacidad de absorber nutrientes a nivel intestinal, por lo tanto, probablemente en algunos este valor no sea suficiente, sino que lo tengan que incrementar, porque al estar afectada el proceso de absorción, van a necesitar mayores valores. Pero en este caso, los valores de los cuales vamos a charlar son valores que me aseguran de cubrir las necesidades de cada nutriente en la población. A ver, ¿de qué estoy hablando cuando digo ingesta diaria recomendada? Estoy hablando de que existen tablas donde están cuantificados en cantidades, en unidad de masa, fundamentalmente, puede ser miligramos, microgramos, gramos, cada uno de los macro o micronutrientes que yo necesito para un estado de salud. Son tablas donde se indica la cantidad que se aconseja ingerir diariamente en relación a cada uno de los nutrientes. Inclusive, estas tablas están por kilo de peso muchas veces, ¿sí? Según los kilos de peso de la persona, cuántos gramos, miligramos, microgramos, picogramos de cada sustancia debe consumir para tener un estado de salud nutricional, ¿sí? Como dije, acá se tienen en cuenta las necesidades de cada nutriente en particular para mantener el estado de salud. Si bien nosotros esto no lo usamos para consumir o alimentarnos diariamente, en general sabemos que en el desayuno debo incluir tales o cuales nutrientes, que es aconsejable a la media mañana o la media tarde ingerir tal o cual alimento, al mediodía, a la noche, o simplemente lo que hacemos la mayoría es abrir la heladera, abrir la alacena y bueno, lo que hay ahí lo ponemos adentro de nuestro plato, ¿no? Pero bueno, la verdad es que mientras no surja un desorden nutricional, normalmente vamos a ciegas consumiendo los nutrientes que consideramos y los tenemos como una dieta, a los cuales estamos acostumbrados, los vamos consumiendo, ¿sí? Cuando aparecen desórdenes nutricionales muchas veces se busca ajustar la alimentación de una persona y es ahí donde recurrimos a los profesionales, que son especialistas en este caso, a los nutricionistas, que de alguna manera tienen la capacidad de ajustarnos la dieta a esto que yo les estoy comentando, ¿sí? A tener una ingesta diaria recomendada. Esta ingesta diaria recomendada, estas tablas presentan algunas variables, por ejemplo, están diseñadas según la edad, hay tablas para adultos, para adolescentes, para niños, para lactantes, ¿sí? Porque indudablemente las necesidades básicas o la ingesta diaria recomendada de algunos nutrientes no va a ser igual en la niñez que en la etapa adulta. Acá hay un ejemplo, nos habla de la cantidad de proteínas que deben consumir por kilo de peso, es mucho mayor en la niñez, justamente ¿por qué? Porque los chicos están en crecimiento, están con un desarrollo muscular, ¿sí? Entonces, indudablemente van a necesitar una mayor cuota de proteínas. Si el adulto consume la misma cuota de proteínas, ¿qué le va a pasar? Va a tener un exceso de proteínas en su dieta y va a aumentar el catabolismo de proteínas. ¿Por qué? Porque no va a tener necesidad de hacer un anabolismo proteico como si lo tiene en etapa de crecimiento un niño. En ese mismo contexto podemos pensar en las necesidades de calcio, por ejemplo, para la formación del tejido óseo. ¿Está? Indudablemente en los niños esas necesidades van a ser mayores que en los adultos. No solo la variable edad va a ser
un factor a tener en cuenta en estas tablas. No va a ser solamente un factor a tener en cuenta en estas tablas, también el sexo, por ejemplo, se tiene en cuenta, el sexo se tiene en cuenta. Un segundito, chicos, tengo que dejar de compartir. Recording in progress. Ahí está. Como les decía, con respecto a la ingesta diaria recomendada, no solo la edad se tiene en cuenta, también se tiene en cuenta el sexo. No son las mismas, no son las mismas necesidades en varones que en mujeres, ¿sí? Indudablemente hay diferencia con respecto a algunos nutrientes. Acá hay un ejemplo. En los varones hay un 20% más de requerimiento de nutrientes en general, sobre todo por ahí proteínas, hidratos de carbono, lípidos, sobre todo macronutrientes, que en las mujeres. Ahora, si hacemos referencia, bueno, ahí está Sandra, bien, el hierro es diferente, porque las mujeres tienen una mayor necesidad de hierro que los varones. Un segundito, no sé qué me está pasando acá con la conexión. Ahí parece que ahora sí. No me estaba llegando energía. Bien. Les decía, bueno, bien ahí a la compañera que hizo su aporte a través del chat. Indudablemente en el caso del hierro sí hay diferencias. Las mujeres tienen una pérdida mensual, sobre todo mujeres en etapa fértil, una pérdida mensual de hierro, y eso obviamente tiene que ser contemplado con las ganancias, con el aporte, perdón, contemplado con el aporte, ¿sí? Bueno, después también esas tablas que yo les menciono tienen en cuenta situaciones especiales como el embarazo, la lactancia, por ahí la presencia de enfermedades crónicas. Piensen ustedes que en el caso de las enfermedades crónicas hay altos niveles de cortisol, lo que provoca un aumento en lo que es el catabolismo de proteínas. Por lo tanto, indudablemente, vamos a necesitar en esos pacientes reforzar el aporte proteico para reponer las pérdidas que ocurren por catabolismo proteico, ¿sí? Lo mismo, estas tablas por ahí están algunas destinadas para la población general. Sin embargo, si tengo un individuo que hace algún entrenamiento físico en particular, porque, no sé, compite en algún deporte y tiene que tener una alimentación especial, ahí hay tablas especiales donde se toman en cuenta digamos, el exceso de actividad física por ahí que realiza el individuo en comparación con una persona de igual edad, pero de la población normal. Ahora que estamos un poco todos metidos en esto de los Juegos Olímpicos, ustedes piensen que las personas que están participando, sí, Ángel, los fisicoculturistas, esta gente que está participando en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, indudablemente tienen ingestas diarias recomendadas diferentes a las nuestras, sobre todo porque tienen un alto gasto energético, y ahora vamos a hablar un poquito de qué significa esto de gasto energético, ¿sí? Pero bueno, esto es para que tengan idea que a pesar de que ustedes comen lo que tienen adentro de la heladera sin ponerse a pensar mucho en estas tablas, quiero que sepan que estas tablas existen.
Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué yo no la tengo pegada en la puerta de mi heladera, donde tengo que ver la cantidad de selenio, la cantidad de vitamina K, la cantidad de colina que tengo que consumir? ¿Por qué no tengo? Y en realidad porque primero tendríamos que ponernos a estudiar a ver qué tengo que comer para consumir colina, qué tengo que comer para consumir vitamina A, y cuánta cantidad de ese nutriente para que la cantidad de vitamina A que ingresa a mi cuerpo sea la que corresponde a la ingesta diaria recomendada. O sea que me parece que tendríamos que hacer un curso de posgrado para empezar a comer. Pero bueno, vuelvo a lo que dije al comienzo. Nosotros tenemos una alimentación según una dieta, según un hábito. ¿Mm? Estos hábitos de alguna manera contemplan, aunque ustedes no lo crean, parte de lo que es la ingesta diaria recomendada, porque de alguna manera siempre eso se va incorporando. No hace falta que específicamente tomemos en cuenta la ingesta diaria recomendada con todos sus aspectos mientras no tengamos desórdenes alimentarios. Sin embargo, cuando los desórdenes alimentarios aparecen, indudablemente no nos queda otra que echar mano, porque tampoco es tan sencillo armar una dieta tomando en cuenta esto que les estoy comentando, pero ahí es donde tenemos por suerte a los nutricionistas que tienen muchísima experiencia en diseñar dietas según el aporte de energía que necesitamos y según una ingesta diaria recomendada, y nos pueden ayudar. Yo les traje simplemente como algún ejemplo. Un segundo que quiero poner mi puntero. Les traje simplemente como algún ejemplo. A ver, un segundo. Acá, bueno, esto le quería también decir, se me pasó, que cuando yo hablo de ingesta diaria recomendada, en esa ingesta diaria recomendada están incluidos glúcidos, lípidos, proteínas. En el caso de los lípidos, hay un apartado donde se manifiesta la cantidad de ácidos grasos esenciales que tenemos que consumir, porque esto es importante que se incorpora con la dieta, ya que no los podemos sintetizar. Entonces, ustedes, en el caso de lípidos, van a ver cuánta cantidad de colesterol diario se puede consumir, cuánta cantidad de triglicéridos con ácidos grasos saturados, cuánta cantidad de triglicéridos con ácidos grasos insaturados, reconociendo, y eso ya lo pueden hacer desde ahora, reconociendo que siempre que consumimos grasas, triglicéridos de origen animal, estamos consumiendo grasas con ácidos grasos saturados, y siempre que consumimos triglicéridos de origen vegetal, estamos aumentando la chance de consumir estos ácidos grasos esenciales. Por lo tanto, siempre ante una elección, prefieran los aceites y no las grasas sólidas, ¿sí? Bueno, en el caso de las proteínas, está de alguna manera descrita el consumo o la recomendación de aminoácidos esenciales. Acá, chicos, recordar que siempre van a ser proteínas de origen animal las que tengan una mayor proporción de aminoácidos esenciales, no tanto así las proteínas de origen vegetal. Bueno, vitaminas, minerales, y el agua también figura parte de esa ingesta diaria recomendada. Y como les decía, les traía un ejemplo. Acá tienen, fíjense, un varón de 70 kilos, entre 25 y 50 años, más o menos debería tener una ingesta de 364 gramos de hidratos de carbono por día, 80 gramos de lípidos, 56 gramos de proteínas, 800 miligramos de calcio, 60 miligramos de ácido ascórbico, 10 miligramos de hierro, 1 miligramo de vitamina A, 80 microgramos de vitamina K, 3 microgramos de vitamina B12, y así
Si nosotros vamos viendo, este es un ejemplo de una parte, una tabla. Les cuento que las tablas en realidad son verdaderos libros, porque están todos los nutrientes. Acá traje una parte, fíjense, acá están las proteínas y algunas vitaminas. Por ejemplo, acá también está incluida la colina. Recuerden que, por ejemplo, la colina la necesitábamos para sintetizar acetilcolina, que es un neurotransmisor, ahí está por ahí un poco la importancia, y esto está tabulado para adultos, está tabulado para adultos y está subdividido en sexo, inclusive por ahí en edad también tiene algunas especificaciones, ¿sí? Bueno. Vamos acá. Aparece la fibra dietaria. Primero tratemos de definir qué es la fibra. La fibra va a ser el componente no digerible que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo a través de el consumo de vegetales, ¿sí? Son macromoléculas que conforman las paredes de los vegetales y las denomino no digeribles porque nosotros no contamos con las enzimas necesarias para romper los enlaces que aparecen en esas macromoléculas. Por eso las llamamos no digeribles. ¿Está? Bien. Un segundito. ¿Qué ejemplos de fibra dietética, qué ejemplo de fibras dietéticas tenemos? La celulosa, la hemicelulosa, la lignina, los mucílagos, las pectinas, ¿está? Y son resistentes a la hidrólisis porque no tenemos enzimas que degraden sus enlaces. ¿Está la fibra dietética contemplada en la ingesta diaria recomendada? No, no está. Sin embargo, a pesar de que no está en la ingesta diaria recomendada, es fundamental su consumo en nuestra dieta. Ahora vamos a ver por qué. Contesto una pregunta del chat, ahí me dicen si el consumo de ácido fólico es solamente para las embarazadas o el ácido fólico está contemplado su consumo en cualquier momento de la vida. Obviamente en las embarazadas está incrementado la necesidad de ácido fólico, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que si observan alguna de esas tablas con respecto al ácido fólico, no es lo mismo la necesidad en una mujer en etapa fértil, no embarazada, que una que sí está embarazada. Pero siempre, siempre es necesario el consumo de ácido fólico, porque lo vamos a necesitar para todas las hidroxilaciones. En los procesos que son hidroxilaciones necesitamos ácido fólico, indudablemente en el caso de las embarazadas aparece en mayor cantidad, en mayor necesidad, quise decir, perdón. Bueno, volviendo a la fibra dietética, les decía, la fibra dietética no está contemplada en la ingesta diaria recomendada, sin embargo, si ustedes van a un nutricionista y les arma una dieta, van a ver que siempre se les incluye, ¿sí? Sobre todo dependiendo la patología de base por ahí con la que vamos. Va a haber una mayor necesidad de incluir la fibra o una menor necesidad, pero en general siempre la incluimos. Fíjense, ustedes se preguntarán, bueno, pero si no está en la ingesta diaria recomendada, ¿por qué tenemos que incluir? Porque forma parte de un buen estado nutricional. Fíjense, si nosotros tenemos una ingesta reducida en fibra dietética, ¿qué nos puede llegar a pasar? Una de las consecuencias más frecuentes es la disminución del residuo intestinal, ¿sí? Esta disminución del residuo intestinal nos va a provocar un tránsito fecal lento,
Y este tránsito fecal lento nos va a producir un estreñimiento y eso va a favorecer la diverticulosis. Ahora bien, acá hay un punto que me parece sumamente interesante, y es que este tránsito intestinal lento, esto, me va a aumentar la absorción de hidratos de carbono, grasas y colesterol. ¿Con esto qué les quiero decir? Que si nosotros no incluimos fibras a nivel intestinal, vamos a absorber mayor cantidad de nutrientes y eso nos puede llevar a la obesidad, a la diabetes, a la hipercolesterolemia y al riesgo cardiovascular. Por lo tanto, indudablemente es necesaria de manera constante la inclusión de la fibra de la dieta. También hay situaciones asociadas a un estado saludable del intestino y tiene que ver con que la presencia de fibra ayuda a la fermentación bacteriana. Si tenemos una adecuada cantidad de fibra, las bacterias van a producir su fermentación de manera adecuada. Sin embargo, ante la falta, esa fermentación va a estar disminuida. Por un lado, nos va a causar un déficit en la cantidad de ácidos grasos de cadena corta que se van a producir a nivel intestinal, favoreciendo la enfermedad inflamatoria intestinal. Esa enfermedad inflamatoria intestinal se va a asociar con cuadros de mala absorción y también la fermentación bacteriana alterada va a aumentar el contenido de carcinógenos a nivel luminal del intestino, que normalmente son degradados, y bueno, y eso obviamente va a favorecer la aparición de cáncer de colon, que es otra patología bastante frecuente que afecta a nivel intestinal. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Y bueno, vamos a decir que hay elementos que no están incluidos en la lista de ingesta diaria recomendada, sin embargo, podemos, significar que son sumamente necesarios en nuestra dieta, porque también van a determinar un adecuado estado nutricional. Bueno, ¿por qué tenemos que consumir nutrientes? Y para poder entender el por qué, lo que nos tenemos que preguntar es de dónde proviene la energía que nosotros tenemos para mantener la vida, o cualquier ser vivo, porque esto es válido para cualquier ser vivo. Estaba leyendo el chat, por eso me detuve un ratito. Con respecto a tu pregunta, Naignac, obviamente no le vas a incrementar el consumo de fibra en esos pacientes, pero la fibra es fundamental porque te da otros beneficios, ¿sí? Te da otros beneficios. O sea, vas a tratar de que no tengan un exceso de fibra, pero la fibra va a formar parte, siempre tiene que formar parte de nuestra nutrición, ¿sí? Acá Maidana Sandra nos plantea, y gracias por tu aporte, que el consumo de fibra era importante en estados de hipercolesterolemia, o por lo menos para manejar niveles de colesterol saludables, porque se asociaba a nivel intestinal con las sales o ácidos biliares y provocaba un aumento en su excreción, y de esa manera nos obligaba a que usemos colesterol que teníamos en nuestro organismo para fabricar nuevos ácidos o sales biliares, ¿sí? Bien, siguiendo un poquito con lo que les estaba comentando, de dónde parte la importancia de los nutrientes, justamente porque la energía suministrada a los organismos vivos es la energía proveniente de los alimentos, y normalmente nosotros
y esto ya lo hemos estudiado, para poder obtener energía de los alimentos lo que tenemos que hacer es oxidarlos. Hasta ahora, cuando hablamos de oxidación de nutrientes, nosotros siempre manejamos a la energía en términos de ATP. ¿Está? Y eso ustedes se lo van a acordar perfectamente. Siempre que hablamos de la energía que nos ha aportado una molécula de glucosa, de la energía que nos aportaba, una molécula de ácido graso, la entendíamos en términos de cantidad de moléculas de ATP, ¿sí? Hoy vamos a manejar, y esto tiene que ver con ya un manejo nutricional de los que son los nutrientes. Hoy vamos a hablar de un valor energético o un valor calórico del alimento. Y vamos a decir que los alimentos tienen una cantidad de energía y es esa cantidad de energía la que se produce cuando yo consumo una cierta cantidad de nutrientes. A ver, ¿qué quiero decir? Yo ya no voy a decir que por cada molécula, no voy a decir, y esto es válido, lo del valor energético calórico para los macronutrientes. Yo ya ahora no voy a decir que, bueno, no lo tengo acá, acá está. Yo ahora ya no voy a decir que cada molécula de glucosa me da, por oxidación completa hasta dióxido de carbono y agua, me da de 30 a 32 ATPs. Ahora voy a decir que por cada gramo de hidratos de carbono que yo consuma, voy a tener una ganancia de 4 kilocalorías. Esto es válido fundamentalmente para los hidratos de carbono complejos como el almidón o el glucógeno, ¿sí? Fíjense cómo vamos a cambiar la visión energética cuando empezamos a hablar nutricionalmente. Ya no vamos a usar la unidad ATP para hablar de cantidad de energía, sino que ahora vamos a expresar el valor energético de un alimento en kilocalorías, que se abrevia con la sigla kilocal, ¿sí? Hago una aclaración con respecto a la kilocaloría. Normalmente el término kilocaloría y caloría se usan como sinónimo. Nosotros hablamos de kilocaloría y caloría y consideramos que estamos hablando de lo mismo. Cuantitativamente, una kilocaloría son 1000 calorías, usando una C chiquita, una C minúscula. Se los escribo acá. Una kilocaloría son 1000 calorías con C minúscula. Sin embargo, a veces en la bibliografía yo escribo la caloría con la C mayúscula. Cuando escribo calorías con C mayúscula, estoy haciendo referencia a una kilocaloría. Y si escribo caloría con C minúscula, estoy haciendo referencia a una milésima parte de la kilocaloría. A los fines prácticos, ¿qué es la kilocaloría? Es la unidad que vamos a usar para expresar la cantidad de energía que nos aporta un determinado macronutriente cuando ingresa a nuestro organismo, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta la cantidad de kilocalorías que nos aportan los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Como pueden ver, cada gramo de hidrato de carbono que yo consumo, sobre todo les dije los complejos como el almidón y el glucógeno, nos aportan 4 kilocalorías por gramo, los lípidos nos aportan 9 kilocalorías por gramo y las proteínas 4 kilocalorías por gramo. Probablemente les llame la atención la cantidad de energía que aportan los lípidos y ustedes me van a decir, ¿por qué más?
¿Por qué me aporta más kilocaloría un lípido que un hidrato de carbono o el gramo de la proteína? Y esto ustedes lo tienen que pensar con respecto a lo que nosotros ya trabajamos a lo largo de la era. ¿Y qué quiero decir con esto? Ustedes tienen que ponerse a pensar cuando nosotros oxidábamos, ¿sí? Cuando nosotros oxidábamos hidratos de carbono, por ejemplo glucosa, ¿qué es lo que decíamos? Bueno, por la oxidación de una molécula de glucosa ganamos de 30 a 32 ATPs. Sin embargo, si oxidábamos un ácido graso de más o menos 14, 16 carbono, que son ácidos grasos bastante frecuentes en nuestro organismo y que habitualmente lo oxidamos, ganamos más de 100 moléculas de ATP. Indudablemente en ese concepto, ¿qué es lo que ustedes tienen que entender? Que los lípidos son mucho más energéticos que los hidratos de carbono. Es más, fíjense que el músculo cardíaco, que es un tejido que constantemente está en una contracción, prefiere consumir lípidos como fuente de energía a consumir, por ejemplo, hidratos de carbono, dígase glucosa, justamente porque los lípidos le dan mucha más energía que los hidratos de carbono. Y sobre todo si nos ponemos a pensar en el músculo que está en contracción, recuerden que va a ser glucólisis anaeróbica, y por glucólisis anaeróbica estamos más comprometidos porque solamente nos va a dar 2 ATPs por cada molécula de glucosa. Y esa anaerobiosis, ¿sí? No va a afectar tanto el metabolismo de lípidos. ¿Está? Bueno. Un detalle. El consumo de etanol también es energético. ¿Por qué? ¿Por qué consumir etanol me aporta energía? ¿Por qué consumir etanol no es algo calóricamente vacío? Porque es energético. Y porque cuando ustedes metabolizan etanol lo transforman en acetil-CoA, y el acetil-CoA en el ciclo de Krebs tiene actividad oxidativa. Por lo tanto, ¿sí?, va a generar energía también cuando lo consumimos. Cada gramo de alcohol que consumamos nos va a dar 7 kilocalorías. Y en el caso de las vitaminas y minerales, estos no aportan calorías, sino que los vamos a necesitar para poder llevar adelante los procesos biológicos, ya que en general son cofactores enzimáticos. ¿Está? Bueno, ¿por qué estamos hablando de las calorías que nos aportan los nutrientes? ¿Por qué estamos haciendo referencia a eso? Porque el peso corporal de una persona es resultante de la relación entre las calorías ingeridas y las calorías gastadas. O sea, mi peso depende de la cantidad de calorías consumidas. Esto se distribuye entre alimentos y bebidas, porque vieron que el etanol también va a ser calórico. Lo único que no es calórico en cuanto a bebida es el agua, porque fuera de ahí, lo que yo esté consumiendo que pueda tener algún hidrato de carbono o alguna otra sustancia va a ser calórico. Y las calorías gastadas. Ya vamos a ver a qué llamamos calorías gastadas y cómo hacemos para gastar las calorías consumidas. Mientras haya un equilibrio calórico, normalmente yo conservo mi peso corporal. ¿Qué quiero decir? Si las calorías consumidas son igual a las gastadas, hay un balance de energía y yo mantengo el peso corporal. Pero acá me voy a detener un poquito. Que yo mantenga mi peso corporal no significa que yo tenga un peso corporal ideal. Que yo tenga un peso corporal que me genere un estado de salud. Existe algo
que se llama índice de masa corporal, en inglés Body Mass Index, que es una medida internacional que propuso la OMS para estimar el grado de obesidad. Todos somos conscientes que si nuestro peso corporal está elevado, en general, y digo en general, porque podemos tener, y esto está bueno discutirlo, un físico-culturista que tiene un exceso de músculo, el músculo pesa más que el tejido adiposo y va a tener un estado, va a tener un peso corporal quizás elevado y no necesariamente va a tener obesidad. Esto que yo estoy proponiendo lo usamos en la población general y lo calculamos con una ecuación matemática que relaciona el peso de una persona en kilogramos sobre la talla en metros de esa persona expresado al cuadrado. Esta relación matemática nos va a devolver un índice, nos va a devolver un valor que cuando lo trasladamos a una tabla, que es una tabla que propuso la OMS, esto es el resultante de la ecuación, este es el resultado de la ecuación, y este es un estado nutricional resultante según el valor obtenido por la ecuación. Y fíjense, hay un valor, perdón, un segundito que no era lo que quería marcar, marqué mal, perdón. Hay un valor, este es el que quería marcar, que me va a determinar que mi peso corporal es adecuado, ¿sí? Y dependiendo del resultado de la ecuación matemática que yo les mostré anteriormente, podemos tener un estado nutricional de bajo peso, preobeso, obesidad grado 1, obesidad grado 2 o obesidad grado 3, ¿sí? Entonces, viendo el resultado del índice de masa corporal, yo puedo entender si mi peso es adecuado. Yo lo que planteé con esta situación, ya contesto lo del chat que me están preguntando, ya tengo ahí enseguida un ejemplo. Yo lo que planteé acá es que si las calorías consumidas eran igual a las gastadas, yo mantenía mi peso corporal, pero yo primero tengo que saber si tengo un peso corporal ideal. ¿Puedo modificar, teniendo en cuenta este tema de las calorías, puedo modificar mi peso corporal? Sí. Si las calorías consumidas son mayores a las gastadas, yo puedo aumentar mi peso corporal. Y si las calorías consumidas son menores a las gastadas, yo puedo perder peso corporal. Pero para saber qué es lo que necesito realizar, ¿sí? Primero tengo que saber cuál es la condición de mi peso corporal. Ahí me decían si yo podría poner un ejemplo, acá tienen un ejemplo, este es el peso de una persona, 70 kilos, esta es la talla, 1,75 metros, me olvidé de poner la unidad, 1,75 metros elevado al cuadrado, y la resultante matemática de este cálculo es 22,85. Si me voy a la tabla, 22,85 cae en el rango de normopeso, entonces esta persona tiene un peso normal, tiene un peso adecuado para su contextura física. Por lo tanto, si volvemos a esta situación y esta persona quiere mantener el peso corporal, ¿qué es lo que debería buscar a lo largo de su nutrición? Que las calorías consumidas sean iguales a las calorías gastadas. Ahora, dentro de un ratito, yo ya les voy a hablar de cómo sabemos qué cantidad de calorías consumimos y cómo sabemos qué cantidad de calorías gastamos. ¿Qué hubiera pasado si yo tengo una persona cuyo índice de masa corporal es 27, por ejemplo, preobeso, 33, obesidad grado 1,
¿cómo deberíamos manejar en ese paciente este balance energético? Y bueno, si tiene un peso corporal aumentado, si está obeso, y ahí obviamente hay que tener en cuenta lo que yo les planteé. Hay que ver si es obesidad o tiene por una actividad física un exceso de masa muscular y eso aumenta su peso corporal y le da un índice de masa corporal incrementado por esa causa, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer que es un obeso y bueno, ¿qué tendríamos que buscar en el obeso? Que pierda peso y trate de recuperar un índice de masa corporal ideal, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que tengo que plantear? Que las calorías consumidas tienen que ser menores a las gastadas, ya sea porque disminuye el ingreso de determinados nutrientes o porque aumenta el gasto calórico, o ambas cosas, ¿sí? Puedo disminuir el consumo de calorías o puedo aumentar el gasto. Las dos cosas pueden estar presentes para, de alguna manera, recuperar y cumplir con este parámetro, que es uno de los parámetros que tenemos para un adecuado estado nutricional, el índice de masa corporal. Bueno, hay otro parámetro que está bueno que lo conozcan y es la circunferencia de cintura. Acá me preguntan a partir de qué grado de obesidad se indica la cirugía bariátrica. Generalmente, digamos, la intervención quirúrgica de los pacientes sobre todo se da acá, cuando el índice de masa corporal es mayor de 40. Hoy en día se está bajando esa tendencia y ya se está tratando de indicar estas situaciones en obesidad de grado 2. ¿Por qué? Porque la obesidad causa insulinoresistencia y la insulinoresistencia causa diabetes y justamente se está viendo un elevado, un incremento en obesidad y mayor tendencia a la diabetes. Una vez que la diabetes se instaura, ya después es un poquito más difícil revertir la situación, pero generalmente ya a partir de obesidad de grado 2 y sobre todo cuando estamos en... La obesidad de grado 3 es la obesidad mórbida. ¿Qué significa obesidad mórbida? El paciente no se puede movilizar por sus propios medios porque no puede manejar su cuerpo. Bueno, ahí no queda otra. No queda otra que la parte de cirugías, estas intervenciones, pero ya a veces en obesidad grado 2 se toman estas determinaciones. Bueno, les decía, hay otro parámetro que está bueno que lo conozcan y que también lo vamos a usar para conocer el estado de salud de una persona y es la circunferencia de cintura o perímetro de cintura. Muchas veces, chicos, tenemos pacientes que van a venir y le hacemos el índice de masa corporal y lo que nos pasa es que tiene un índice de masa corporal normal, pero tiene un perímetro de cintura aumentado. ¿Por qué me interesa que este parámetro también se respete? ¿Por qué me interesa que en las mujeres sea menor a 79 y en los hombres menor a 93? Porque un perímetro de cintura aumentado me habla de obesidad abdominal y la obesidad abdominal es sinónimo de insulinoresistencia. Yo lo voy a explicar la semana que viene. Yo puedo tener un índice de masa corporal borderline, pero ser normal en cuanto al índice de masa corporal y tener, por una contextura física y un tipo de alimentación, un perímetro de cintura aumentado. Y eso ya no es tener un estado nutricional adecuado. Esto también tengo que tenerlo presente para decir si mi paciente tiene o no un estado nutricional adecuado. No me tengo que quedar solamente con que, tiene el índice de masa corporal acá, en este punto. No. Esto, y lo voy a explicar con mayor detalle la semana que viene, es importantísimo que también se respete porque digamos, la circunferencia de cintura es
depósito de grasa abdominal cuando está incrementada, y eso nos habla de insulinoresistencia. Acá me dice, en el caso de los luchadores de sumo, indudablemente tienen un perímetro de cintura aumentado, indudablemente tienen insulinoresistencia. Y dudo que esos tengan un índice de masa corporal normales. Ahí están. Generalmente se habla de un cuerpo en forma de manzana cuando tengo la circunferencia de cintura aumentada. Y si me pongo a pensar en el cuerpo de los luchadores de sumo, indudablemente se parecen a una manzanita, bien redonditos son. ¿Sí? Bueno, les decía, bueno, otro parámetro que tenemos que tener presente. Pero volviendo un poquito a esto de las calorías que yo estoy manifestando, yo les dije, si quiero mantener mi peso, las calorías ingresadas tienen que ser igual a las calorías gastadas. Yo manifesté que las calorías ingresadas las traducimos como la cantidad de energía que en mi cuerpo se genera por el consumo de macronutrientes o etanol. Eso es calorías ingresadas. Cantidad de energía que en mi cuerpo se genera por la cantidad de macronutrientes o etanol que yo consumo diariamente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, dije que tenía que ver cómo lograba un equilibrio entre eso y el gasto de energía para lograr un estado nutricional saludable. Que yo podía jugar con esas dos variables, calorías ingresadas versus calorías gastadas, para tratar de lograr un peso adecuado. Yo puedo manejar mi peso corporal con estas dos variables, ¿sí? Bueno, entendamos que es calorías gastadas. Es la energía que mi cuerpo gasta diariamente. Y ustedes, cuando yo les indico calorías gastadas, inmediatamente me van a decir, sí, las calorías gastadas cuando hago actividad física. Porque sabemos que para la contracción muscular necesitamos ATP, gasto de ATP, y eso es gasto de energía. Y es lo primero que se nos viene a la cabeza. La caloría gastada es lo que yo gasto haciendo actividad física. Sin embargo, no es el único componente de calorías gastadas que nosotros tenemos diariamente. Hay otros elementos que se toman en cuenta al evaluar calorías gastadas. Y uno es lo que gasto como metabolismo basal. Acá el compañero Nariñac está hoy muy activo, gracias Ángel. Me escribe por el chat que si el metabolismo basal varía genéticamente. Sí, Ángel, porque hay personas que tienen, y a ver si se acuerdan de Primerera, presencia de genéticamente, y eso está en estudio, todavía no está totalmente demostrado, presencia de UCPs, proteínas desacoplantes de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, desacoplantes protoforéticos, UCPs se llaman, ¿sí? Hay personas que genéticamente tienen en sus mitocondrias una mayor cantidad de UCPs, y eso hace que parte de lo que yo debería transformar en ATP, de la oxidación metabólica que yo debería transformar en ATP, se disipa como calor. Y eso, de alguna manera, incrementaría este 65%, que es lo que yo gasto como metabolismo basal. Pero en realidad te estoy diciendo que se pierde porque tienen UCPs y hacen desacoples protoforéticos. Pero en ese caso lo que planteamos para tratar de explicar la situación de gasto de energía en esa persona, decimos que tiene mayor metabolismo basal. Pero si vamos a lo que es el metabolismo basal, vamos a hablar de una tasa metabólica de reposo, una tasa metabólica basal, y es la energía mínima que nosotros requerimos o gastamos para mantener la homeostasis de nuestro organismo. Y cuando digo homeostasis, ¿de qué estoy hablando? Para poder mantener el corazón latiendo, para poder estar respirando. Esto no se toma en cualquier momento. Decimos que es la energía mínima requerida, y fíjense la definición,
para mantener la homeostasis de los sistemas y regular la temperatura corporal en estado de reposo muscular, considerando una persona sana, despierta, relajada, acostada, en un ambiente termoneutral y con un ayuno fisiológico de 10 a 12 horas. Porque vamos a ver que cuando nos ponemos en posingesta también tenemos un gasto de energía para secretar las enzimas digestivas, para hacer los procesos de absorción de nutrientes, ahí también hay un gasto de energía. Pero bueno, cuando ustedes están en reposo, tienen una tasa metabólica de gasto de energía, que es el gasto de energía por metabolismo basal. Indudablemente es diferente en las edades. Esta tasa metabólica en reposo es mayor en los niños que en los adultos, ¿sí? En el caso del sexo es mayor en los hombres que en las mujeres, y esto tiene que ver con la composición corporal, porque al tener más masa muscular, el músculo tiene mayor gasto de energía que el tejido adiposo, y eso hace que si yo tengo mayor masa muscular que tejido adiposo, tengo una mayor tasa de metabolismo basal, ¿sí? El clima en el que se encuentra una persona, ¿por qué? Porque es energía necesaria para regular la temperatura corporal. Indudablemente, si yo no estoy en un ambiente termoneutral y no puedo hablar del mismo gasto de energía como metabolismo basal. Pero fíjense que normalmente es el componente más importante en nuestro gasto diario de energía. Después tenemos un 10% que tiene que ver con el efecto termogénico de los alimentos. Y que yo les dije que normalmente necesitamos energía para llevar a cabo los procesos de digestión, absorción y metabolismo de los componentes de la dieta. Por lo tanto, esa tasa metabólica basal aumenta cuando me pongo en un estado postprandial, cuando estoy comiendo. Porque necesito energía para todas las transformaciones bioquímicas que implican secretar enzimas al aparato digestivo, transporte activo de nutrientes, formación de tejidos, etc. Si bien es un mínimo porcentaje, pero también suma a mi gasto energético diario. Y un 25%, que puede ser un poco más, tiene que ver con actividad física. Y acá hablamos de actividad física de la vida diaria, y esto es una actividad física espontánea, el bajar escaleras porque tengo que salir de mi departamento, el lavar los platos, el barrer mi departamento, el limpiar ventanas, ¿sí? Son procesos de actividad física espontánea que nosotros hacemos y que suman gastos de energía. Pero después también tenemos la actividad física programada, ¿está? Cuando yo me voy a hacer algún ejercicio o algún deporte en particular, obviamente también suma. Y suma el tipo de ejercicio, la duración, la intensidad, ¿sí? El peso que utilizo para hacer la actividad. Y podemos tener una actividad física ligera, que en vez de ser un 25% es un 15% solamente de mi gasto energético diario, o puedo tener una actividad física alta y que va a ser uno de los componentes que sea la mitad de mi gasto de energía diario. O sea que esto yo lo puedo manejar. Yo manejando esto puedo intensificar mi gasto de energía. Lo que no puedo modificar es mi gasto basal, a no ser que busque exponerme constantemente al frío para aumentar mi gasto de metabolismo basal. El que tenga ganas de hacerlo, y he visto tendencias de, por ejemplo, tirarse a una tina de agua con hielo y estar ahí meditando para aumentar metabolismo basal y gastar más energía. El que tenga ganas de hacerlo, hágalo. Yo prefiero salir a caminar o a correr, déjenme al aire libre, pero bueno, ustedes me preguntan, ¿puedo aumentar mi tasa de gasto por metabolismo basal? Sí, pónganse adentro de una tina con hielo y tienen que termorregular su temperatura corporal y eso va a implicar gasto de energía. Un buen ejemplo.
A ver, otra posibilidad, pónganse a comer. Acá aumentan, si se ponen a comer, pero ojo, van a tener que comer cosas que no tengan alto ingreso calórico. Entonces, ¿qué vamos a comer? Y agua, chicos, porque va a ser lo único que no les ingrese calorías. Porque donde me ponga a comer hidratos de carbono, lípidos o proteínas, ¿qué descubrimos hoy? Que por cada gramo de hidrato de carbono ingresan 4 kilocalorías, por cada gramo de lípidos 9 kilocalorías, ¿sí? Acá me dice el compañero Augusto, las duchas frías, la versión más tranqui funciona. Puede ser, pero fíjense cómo tiene que ver todo esto que yo les estoy diciendo. Tenemos que gastar energía para mantener nuestra temperatura corporal. Yo odio el frío y siempre lo dije, así que déjenme, me voy a caminar, me voy a correr. Si ustedes se quieren duchar con agua fría, ahí ustedes. Cada uno busca modificar este porcentaje e incrementarlo. ¿Para qué? Porque yo quiero quizás incrementar mi gasto de energía, porque muchas veces modificando esta variable yo puedo tratar de lograr un peso corporal más adecuado. Porque un poco de eso se trata. Yo lo que estoy planteando, a ver, no estoy diciendo que tengan que modificar esto. Yo lo que estoy planteando es, juguemos con este equilibrio teniendo en cuenta, a ver dónde estamos parados acá. Entonces, ¿dónde empiezo para ver si tengo que modificar mi equilibrio? Bueno, empiecen acá. Porque si caen en bajo peso y no se den la ducha fría, chicos, pónganse a comer algo energético, pero que sea saludable, porque no sería cuestión de comer algo energético y que después no provoque hipercolesterolemia o alguna otra situación adversa. Pero arranquemos por acá para ver dónde estamos parados y a partir de ahí sí, bueno, a ver, tengo que mantener mi peso, tengo que aumentar de peso, tengo que bajar de peso. Y empecemos a jugar con las variables que hoy estamos viendo, una de las variables que nos puede modificar esa situación. Pero recuerden que el peso no es lo único que me indica que yo estoy en un estado saludable. Circunferencia de cintura, me debería medir hematocrito para ver que no tenga anemia, me debería medir lípidos para ver que no tenga una dislipemia, me debería medir glucosa para ver que no tenga una hiperglucemia, y hay un montón de otras cuestiones que se tienen que tomar en cuenta para que yo diga, tengo un estado saludable, para justamente ver hacia dónde tengo que apuntar mi nutrición. Yo hoy quiero que tengamos una visión de la nutrición hacia un estado de salud, ¿sí? Y un poco relacionado con el peso corporal. Acá me preguntan con respecto si modificaríamos cuando hace calor y tomamos una sopa, si no se modificaría este componente que estábamos hablando de la termogénesis. Y ahí no sería tanto la situación, ahí no se vería tanto la situación. Sí, si yo tengo que aumentar mi temperatura corporal porque estoy en un estado de baja temperatura, ahí sí aumentaría el componente de acá, regular la temperatura corporal. Bueno, está el tema del gasto energético por actividad física que yo le decía, está lo que yo hago de manera espontánea y lo que hago programado, ¿sí? Y les puse algunos ejemplos. Obviamente, cuando hago ciclismo, no es lo mismo que hacer, y fíjense que los gastos son por hora de actividad física. Generalmente es una hora en que debo realizar esto para que tenga importancia. No es lo mismo hacer ciclismo andando en bicicleta ahí apenas a 5 kilómetros por hora que hacer ciclismo a 20 kilómetros por hora.
indudablemente si hago un ciclismo a 20 kilómetros por hora, hay un mayor gasto de energía. Estos chicos yo los saqué de tablas. Al que le interesa cuánta energía gasta haciendo una determinada actividad física, en las tablas puede encontrar cuánto gasta limpiando los vidrios de su casa. Entonces, si hoy no tienen ganas de salir a caminar, pónganse a limpiar los vidrios y quizás gastan lo mismo que si se van a caminar. Y hacen un bien a la humanidad porque entonces por lo menos le quedan limpias las ventanas, ¿sí? No, era un chiste, chicos. Pero bueno, la idea es regulemos el gasto para beneficio. Y fíjense que no son muchos los elementos que puedo regular. Donde más puedo intervenir es acá, en la actividad física. ¿Está? Y bueno, después nos quedaría pensar, bueno, esto también le querías decir. ¿Cómo calculo? Vamos a ver, yo quiero saber cuánto yo gasto. Los nutricionistas tienen tablas que son muy, muy específicas donde ellos pueden hacer un cálculo mucho más exacto, pero a veces está bueno tener esta formulita que yo les presento acá de GET, gasto energético total. Esta formulita, hay más de una, si ustedes se ponen a googlear van a encontrar más de una, ¿sí? Nos da de manera sencilla, con pocos elementos, teniendo en cuenta pocos elementos, perdón, nos da de manera sencilla una aproximación de lo que gasta una persona por día. Esta fórmula toma al metabolismo basal de una persona, que lo calcula por el peso de la persona multiplicado por un factor que es 24 kilocalorías por kilogramo de peso. Lo que nos dice esta fórmula es que el metabolismo basal indica que yo gasto más o menos por cada kilo de mi cuerpo 24 kilocalorías. Y ahí, ojo, la persona obesa tiene más metabolismo basal que una persona de bajo peso. Bueno, ese metabolismo basal calculado con esta formulita se multiplica por un factor. Y el factor tiene que ver con el tipo de actividad física que realiza esa persona. Y entonces, si la persona es sedentaria, el factor es 1,3. Si la persona hace actividad física moderada, el factor es 1,4. Y si la persona tiene una actividad física intensa, el factor es 1,5. ¿Sí? Por el cual vamos a multiplicar la resultante del metabolismo basal. A ver, usted me va a decir qué es un sedentario, qué es un moderado, qué es un activo. Bueno, si ustedes buscan las tablas, le va a indicar, ejemplo, una persona sedentaria es una persona que no hace otra actividad física extra que lo espontáneo, que no hace nada programado a lo largo de su vida. Donde empieza a hacer algo programado, digamos, no les digo diariamente, pero semanalmente, donde tiene algo programado, ya lo consideramos con una actividad física moderada. Bueno, y ahí van viendo dónde cae su paciente. Y si yo hago un cálculo, fíjense de un GET, una persona de 70 kilos con una actividad física moderada, metabolismo basal va a ser los 70 kilos por el factor 24 y eso lo multiplico por el factor a través de 1,4. ¿Por qué 1,4? Porque hace una actividad física moderada, ¿sí? Y nos da 2.352 kilocalorías. Ustedes van a decir, profe, acá no está considerado el gasto energético por la termogénesis de los alimentos. Tienen razón. Pero ustedes saben que la termogénesis de los alimentos es aproximadamente un 10% de gasto extra. Así que si ustedes le agregan un 10% acá, y más o menos le queda, más o menos, porque yo dije que esto es una aproximación, les puede llegar a quedar 2.500 kilocalorías. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Y esto lo pueden hacer con ustedes. Después me van a odiar, pero no importa. Sacan su índice de masa corporal, vean su GET, y con su índice de masa corporal, ¿qué pueden decir? A ver, salgamos un poquito de acá y hablamos otra pantalla para charlar un poquito sobre esto. Ustedes hacen su índice de masa corporal. Un segundito que tengo que abrir algo y no me está obedeciendo.
segundo. Bueno, entonces le decía, ustedes van a determinar su índice de masa corporal y acá pueden tener tres situaciones. Puede ser que esté bajo, puede ser que esté en un estado normal, ¿sí? O puede estar aumentado. Y calculan su GET. ¿Está? Entonces, ¿qué van a decir? Bueno, si mi índice de masa corporal está bajo y yo calculo el GET, ¿qué tengo que hacer? Bueno, o tengo que disminuir mi GET o tengo que aumentar las calorías ingresadas. ¿Está? Generalmente, ¿qué buscamos en esos pacientes? Aumentar la caloría ingresada, porque el GET, bueno, si es una persona, por ejemplo, que hace atletismo, que sale a correr, le vamos a decir, bueno, bajar un cambio, veamos de aumentar las calorías ingresadas o se busca una dieta adecuada según el tipo de actividad física que hace, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Si el índice de masa corporal está normal, bueno, no pasa nada, seguimos como estamos. Si el índice de masa corporal está aumentado, ¿qué pasa? Con respecto al GET, lo tenemos que aumentar o tenemos que disminuir las calorías ingresadas. ¿Está? Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un GET de 2.500 kilocalorías, yo les dije háganse el ejercicio y calculen su GET, y bueno, ven qué pasa con su índice de masa corporal. Lo que pueden hacer fácilmente para manejar calorías ingresadas es buscar dietas, porque si ustedes buscan, existe. Por ejemplo, yo quiero una dieta, si yo tengo un GET de 2.500 kilocalorías y estoy obeso, y voy a tener que ingresar menos calorías, o sea, voy a necesitar una dieta de 2.300, 2.000 kilocalorías, ¿sí? Googleen dieta semanal para consumo de 2.000 kilocalorías, porque tienen que bajar de peso, y encuentran qué es lo que pueden comer durante el día que no exceda 2.000 kilocalorías. O lo ideal y lo que yo recomiendo es, van a un nutricionista y el nutricionista le arma una dieta que se va a llamar una dieta hipocalórica. Acá hablo de una dieta hipercalórica. A ver, un segundito, hipercalórica, y acá hablo de una dieta hipocalórica. ¿Qué quiere decir una dieta hipercalórica? Que tengo que consumir más calorías de las que gasto. ¿Qué significa una dieta hipocalórica? Que tengo que consumir menos calorías de la que gasto. ¿Está? Entonces, ahí ustedes pueden ver. Acá me pregunta, ¿cuánto sería lo normal que le puede dar un GET? En realidad, el GET es algo particular de cada persona, porque depende del peso corporal y del gasto de energía que tiene. ¿Sí? Depende de su metabolismo basal, el metabolismo basal depende de la contextura física. Acá me dice, ¿la edad influye en el GET? Sí, Darroze, influye. ¿Por qué? Porque cuando envejecemos disminuye el músculo y aumenta el tejido adiposo, ¿sí? Y tiene menos gasto por metabolismo basal el tejido adiposo que el músculo. Así que cuando envejecemos tenemos menor gasto de energía por metabolismo basal. El GET, no hay un GET ideal, chicos. El GET es propio de ustedes. Lo que ustedes tienen que ver si su índice de masa corporal es el ideal o el adecuado. No existe ideal tampoco, existe el adecuado. Entonces, tienen que ver su índice de masa corporal y calcular el GET. ¿Para qué les sirve calcular el GET? Porque eso ustedes saben lo que gastan. Bueno, depende de mi índice de masa corporal. Si mi índice de masa corporal está bien, ni se preocupen por el GET, chicos. Está todo bien. Mientras no tengan una circunferencia de cintura aumentada, mientras no estén anémicos, mientras no estén hipercolesterolémicos,
u otra cosa. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal no es lo único que me marca un buen estado de salud. Tengan presente eso. ¿Estamos? Bien, les decía, no hay un GET ideal. ¿Ustedes para qué calculan el GET? Para saber cuánto gastan. Si yo quiero bajar de peso, indudablemente mi dieta tiene que ser hipocalórica. Tengo que consumir menos calorías de la que gasto para bajar de peso. Si quiero aumentar de peso, tengo que tener una dieta hipercalórica, tengo que consumir más calorías de la que gasto. ¿Por qué? Porque aprovecho esto de calorías gastadas, calorías ingresadas para modificar mi peso corporal. Porque como factor de mala nutrición estoy observando que no tengo un buen peso corporal. De eso es lo que estoy hablando. No sé si se entiende lo que quiero expresarles con respecto a lo que estamos charlando, ¿sí? ¿Por qué? ¿Puedes activar micrófono, Ana? Profe, Sí. me gustaría preguntar si, Sí. por ejemplo, las personas que hacen musculación y gimnasio y que toman está bien que tomen suplementaciones proteicas como whey y creatinina, o es mejor que lo hagan por dieta y bueno, y que son personas comunes, que no son atletas ni nada, solamente que entrenan para mantener la salud? Mira, primero, entrenan para mantener la salud, pero con un segundo propósito, que es tener musculación. Ya hay un segundo propósito, porque yo puedo entrenar para mantener la salud sin modificar mi masa muscular. ¿Es saludable tener más tejido muscular? Ni. Es estético. ¿Sí? Es estético la musculación. Ahora, ¿está bien que consuman suplementos o lo hagan a través de la dieta? Depende de tu bolsillo. Porque vos, haciéndolo a través de la dieta, lo podés hacer más económico. Comprando un suplemento, lo haces gastando dinero. ¿Sí? Lo que pasa es que hay cosas que están de moda también. ¿Sí? Y al estar de moda es como que se cree que es mejor. Yo conozco personas que hacen musculación y la carga proteica la hacen consumiendo clara de huevo. No consumen un producto, digamos, en polvo, esto que vos me estás comentando. Pero bueno, no es ni más ni menos. El tema es lograr el objetivo, ¿sí? Que es generar masa muscular, pero yo no necesariamente lo asocio con la musculación con un estado de salud, no siempre. ¿Por qué? Porque la gente que hace esta musculación muchas veces termina teniendo desgarros, lesiones, así que te prefiero otra vez que hagas actividad sin intentar una musculación excesiva y seguramente tu estado de salud va a ser mejor. Es por algo estético el tema de la musculación. Y el consumo de proteínas, y depende de lo que vos quieras gastar. Podés hacerlo a través de la dieta, podés ir a un nutricionista y el nutricionista a lo largo de tu día te incorpora a través de alimentos, digamos, el ingreso de proteínas, o a veces por hacerlo más rápido, porque quizás con estos productos farmacológicos se logra más rápido, quizás digamos, el efecto. Y por eso por ahí lo trabajan de esa manera. No sé si te respondí, Ana, lo que me estabas preguntando. A ver. Sí, profe, gracias. Dale, perfecto. Exactamente, opino igual que Sandra. Sandra dice que la musculatura se torna un propósito que muchas veces lleva a costos tanto de salud como económicos, y sí, por eso le digo, no es más saludable hacer musculación que solamente hacer actividad física sin intentar una elevada musculación.
Acá me dice que al consumir proteínas desde el producto como tipo polvos, evitamos la ingesta de kilocalorías extra que pueden traer los alimentos que vienen con más sustancias nutritivas, me dice Augusto. Augusto, si vos comes el huevo, solamente la clara, estás aportando proteínas, 4 kilocalorías. Fíjate que los polvos también tienen kilocalorías, no son vacíos de kilocalorías. Lee el prospecto de los polvos y tienen incorporación de kilocalorías. Si vos no comés la yema del huevo, no estás comiendo lípidos, que ahí sí aportarías muchas kilocalorías. Consumir la yema simplemente, que es proteínas y te aportan los aminoácidos, además es de origen vegetal, es de origen animal, te aporta aminoácidos esenciales y te aporta lo que te aporta cualquier proteína que consumas, 4 kilocalorías. Evita la yema, porque las yemas son lípidos y son 9 kilocalorías por cada gramo. Así que, Augusto, ni es la respuesta que te doy a lo que estás planteando. No estás totalmente en razón, ¿sí? Porque si leemos, lo que dice en los productos, tiene un aporte proteico. No creas que al consumir el polvito no estás consumiendo 0 kilocalorías, ¿sí? Ojo con eso. ¿Está? Bueno, podemos estar días enteros charlando sobre esto, es bastante interesante y está bueno que ustedes empiecen a pensar la nutrición desde ese contexto. Ahora, ¿cómo sabemos la cantidad de calorías ingresadas? ¿Cómo sabemos la cantidad de calorías ingresadas? Hay muchas maneras, los nutricionistas tienen varias fórmulas. Una forma sencilla es por anamnesis alimentaria. ¿Qué es la anamnesis alimentaria? Es hacer un recuento, qué como yo durante un día, qué como durante todo el día, en cantidades, y después multiplicar por lo que tiene eso. Hay tablas que son tablas de porcentaje de carbohidratos, lípidos y proteínas por cada, son tablas porcentuales, entonces por 100 gramos de alimento. Les doy un ejemplo. Si yo me como 100 gramos de almendra, estoy comiendo 20 gramos de proteínas, 20 gramos de hidrato de carbono, 52,2 de lípidos, y esto que es fibra, fíjense que esto suma 100, esto que es fibra, esto no me aporta kilocalorías, pero por cada gramo de esto tengo 9 kilocalorías, por cada gramo de esto tengo 4 kilocalorías y por cada gramo de esto tengo 4 kilocalorías. Si yo hoy a la mañana, tengo que ser millonaria, me como 100 gramos de almendra porque el precio de la almendra no da para comerse 100 gramos, estoy incorporando 589 kilocalorías comiéndome 100 gramos de almendra. Son riquísimas, a mí me encanta. Y les puedo decir que 100 gramos y me las como. Pero fíjense lo energético que son. Ahora bien, me encanta, tiene mucha grasa, pero es de origen vegetal, entonces probablemente esté incorporando ácidos grasos esenciales. ¿Está bueno comer almendras? Sí, porque va a incorporar ácidos grasos esenciales. No se coman 100 gramos, cómanse 25, ¿sí? Entonces este valor se divide por 4. Ya no me como 589, me voy a comer 125 kilocalorías. ¿Está? Entonces tenemos que ir jugando con lo que comemos todos los días, cuántos gramos de cada cosa. Ver en esas tablas, yo les traje esta para que la vean, pero hay de todos los alimentos tablas de composición porcentual que nos dice por cada 100 gramos cuánto de proteína, cuánto de hidrato de carbono y cuánto de grasa tiene 100 gramos de eso, y cuando me como 100 gramos, cuántas calorías ingresan. No es un ejercicio que les recomiende porque se van a querer morir cuando vean lo que comen y la cantidad de calorías que ingresan. Miren esto, yo me comí un huevo, me comí 2 huevos, porque un huevo, 2 me comí. Un huevo promedio tiene 50 gramos y el 12% son proteínas, el 12% son lípidos y el resto son sustancias que no son energéticas. Lo único energético del huevo es
un 12% de proteínas del peso y un 12% de lípidos. La proteína está en la clara, el lípido está en la yema. Si quiero, puedo comer solo la proteína del huevo, si quiero, puedo comer solamente los lípidos. Ustedes eligen. O puedo comer ambos. Eso es lo que está bueno en el caso del huevo. Por eso lo usamos mucho en las dietas. Ahora, el 12% de 50 gramos son 6 gramos de proteínas y 6 gramos de lípidos. 6 gramos de proteínas por 4 kilocalorías o calorías grandes me da 24 kilocalorías cuando me como solo la clara. 6 gramos por 9, que es lo que me aporta cada gramo de líquido, 54 kilocalorías si me como la yema. Si me como la clara y la yema son 78 kilocalorías. ¿Está? Y esto es un poco lo que yo les decía hoy a ustedes. Si ustedes quieren consumir proteínas sin elevar el consumo de kilocalorías, cómanse solamente la clara. ¿Está? Y en vez de comer un huevo, pueden comer 3 huevos, solamente la clara. Comiendo 3 huevos solamente la clara, equivale a comerse un huevo entero. ¿Sí? Fíjense, cómo pueden empezar a jugar con estas cuestiones. Pero bueno, esto es para que tengan una idea cómo se podría llegar a calcular la cantidad de calorías ingresadas. Los nutricionistas, y déjenlo a ellos trabajar, son especialistas en más o menos hacer un cálculo de cantidad de calorías ingresadas. Pero normalmente el que ya ha ido a un nutricionista sabe que cuando llegan le dice, a ver, tráeme un recordatorio, a ver, a partir de mañana, en un cuadernito todos los días poneme qué desayunás y qué cantidades, a la media mañana qué comes, al mediodía qué comes y en qué cantidades, porque va a ser algo semejante a esto para ver qué cantidad de calorías nosotros ingresamos. Bueno, pero en términos energéticos no solo quiero saber los alimentos, o sea, no solo, chicos, ustedes tienen que tener en cuenta qué comen según el perfil calórico. No solo tengo que comer pensando cuántas calorías ingreso. Escuchen lo que les dije. No solo para tener un adecuado estado nutricional tengo que comer pensando cuántas calorías ingreso. También necesito una dieta equilibrada, balanceada, saludable, que contenga. Se los voy a poner acá. Y acá yo en realidad quería hacer un cambio y no lo hice. Quiero sacar la palabra get y quiero poner del valor de las calorías, kilocalorías. Bueno, lo voy a poner acá, kilocalorías ingresadas. Y a ver si se entiende lo que quiero decir. Ingresadas, un segundito, ingresadas. Yo no solo, chicos, necesito controlar cuántas kilocalorías ingresan, sino que tengo que controlar cómo ingresan. El 55 a 60% de las kilocalorías ingresadas deben ingresar como hidratos de carbono. El 25% de las calorías ingresadas tienen que ingresar como lípidos. Y el 15% de las calorías ingresadas tienen que hacerlo como proteína. Usted me va a decir, ¿por qué? Porque los hidratos de carbono son la fuente fundamental para nuestro cuerpo. Ya lo saben, glucosa. El cerebro y el glóbulo rojo no pueden usar otra cosa que glucosa. Entonces necesito la glucosa en mi cuerpo. Además, la almaceno y es mi principal y primera fuente de nutrientes cuando empiezo en un ayuno temprano, que es el ayuno que hago con más frecuencia. ¿Está? Sigue en importancia los lípidos y menos cantidad en proteínas. Y acá me tengo que asegurar que sean proteínas en aminoácidos ricas en aminoácidos esenciales, porque algunos otros los puedo sintetizar en mi cuerpo y no hace falta que lo incorpore con la dieta. Entonces, como decía acá, no solo pensar la dieta en el perfil calórico, sino que las proteínas totales ingeridas aportan entre un 10 y un 15% de la energía total consumida.
la grasa ingerida aporte no más del 30% de la energía total consumida y los hidratos de carbono ingeridos deben aportar más del 50% de la energía total consumida. El alcohol, si lo consumo, no debe aportar más del 10% de las calorías totales consumidas. Eso hace que además de que yo esté respetando las calorías que consumo para más o menos acomodarlas a mis necesidades, también estoy respetando una dieta equilibrada, porque eso también va a ser a un estado de salud. ¿Está? Fíjense, no es tan sencillo comer. Yo creo que ninguno de ustedes se sienta a comer pensando todo esto. Abrimos la heladera, lo que hay en la heladera, lo ponemos en el plato y eso comemos. Y fíjense que realmente a partir de hoy podemos empezar a mirar nuestro plato de comida de otra manera. Podemos empezar a mirarlo como una dieta saludable, equilibrada, que de alguna manera se equipare a mi gasto energético, para después no tener inconvenientes desde el estado nutricional. Bueno, todo eso yo necesito y quiero que lo empiecen a entender. Si bien esto, chicos, ustedes después lo van a desarrollar cuando trabajen con pacientes de manera mucho más precisa, yo hoy solamente di definiciones. Yo después le voy a subir un cuestionario guía para que apliquen un poco lo que hoy charlamos con algún ejercicio, identificar sustancias que aportan a mis calorías ingresadas. Sepan que vitaminas y minerales no va a aportar a calorías ingresadas. Si ustedes tienen un determinado índice de masa corporal y tienen un determinado GET, ¿cuántas calorías deberían ingresar? Pensando en, a ver, si tengo un índice de masa corporal aumentado, debería bajar de peso. Bueno, ver cómo juego con calorías ingresadas y gasto de energía total. ¿Está? No sé si tienen alguna otra pregunta, pero más o menos a medida que fueron haciendo yo fui contestando, a medida que fueron surgiendo. Si después quieren hacer alguna otra pregunta, yo voy a habilitar un chat ahí en el aula, para que lo podamos trabajar. Pero bueno, más que nada, chicos, definiciones quiero. Definiciones, saber qué es un GET. Yo digo, el gasto de energía que tiene mi cuerpo. Bueno, ¿cómo gasta mi cuerpo energía? ¿Qué componentes aparecen involucrados? ¿Sí? Bien. Estamos en horario. Nos vemos la próxima clase. Buen fin de semana para todos. Los espero la semana que viene y ya entramos a cuestiones patológicas, ¿sí? Gracias, chicos. Hasta luego.